El primer paso para realizar el bolsillo de riguete es realizar la plantilla con interlón no pegante de una distancia de 12 centímetros, 14 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Este interlón debe ser interlón no pegante y rígido, porque esto es lo que le va a dar la solidez al bolsillo. Aquí estamos marcando las pinzas. Las pinzas deben marcarse primero lateral 3 centímetros, entramos 3 centímetros y la altura de la línea de bolsillo debe ser de 8 centímetros, incluyendo la pestaña o la costura. Marcamos 3 centímetros de lateral y de ahí hacia adelante los 14 centímetros del ancho o largo del bolsillo. La pinza debe estar ubicada en la mitad del bolsillo y un ancho de 1 centímetro, es decir, medio hacia un lado y medio hacia el otro lado. Aquí estamos planchando las vistas que van a formar parte del ribete del bolsillo. Es importante que estén bien planchadas. Estas pinzas que ves allí son las que vas a necesitar para picar el bolsillo. Aquí estamos marcando la pinza que debe estar ubicada en el centro del bolsillo. Debe quedar en todo el centro de la trayectoria. Si el bolsillo mide 14 de largo, el vértice de la pinza debe estar en la mitad, es decir, a 7 centímetros, y no debe pasar la línea. Aquí estamos marcando las pinzas para poderlas hacer sincronizadas en ambos laterales. Esta pinza para este bolsillo no va a quedar en todo el centro de la cintura, sino hacia el lateral. Vamos a armar entonces los ribetes que van a formar parte del bolsillo, y este ribete se va a coser sobre la plantilla del interlón grueso a medio centímetro, es decir, lo coses al ancho del pie y ahí te da el ancho que debe quedar este ribete, medio centímetro. De esta operación depende que el bolsillo te quede bien realizado, es decir, debe quedar bien recta esa costura. Aquí estás colocando el forro del bolsillo, el fondo, lo que va a quedar el bolsillo en la parte interna del pantalón. Lo colocas a partir de la cintura hacia abajo, cuadrando la ubicación de las vistas del bolsillo. Ahora vamos a colocar las vistas, los ribetes en la parte externa. Se cose de la parte externa para voltear hacia la parte interna. Del lateral hacia adentro 3 centímetros y la pinza ubicada en todo el vértice del largo del bolsillo. ¿Por dónde vas a coser? Vas a coser exactamente por la línea que ya habías realizado inicialmente, por la misma costura de medio centímetro, y vas a definir el largo del bolsillo. En este caso son 12 o 14 centímetros dependiendo de la talla. Vas a hacer la misma costura y rematando con mucho cuidado para que cuando vayas a picar el bolsillo con la tijera no se te vaya a zafar la costura. Recomiendo que esa esquina la hagas con una puntada 2 o 3 de ancho para que quede bien tu pieza apuntada. Cuando tú piques el bolsillo no se te vaya a zafar la costura. Aquí coses también la vista o el ribete inferior pasando por la misma costura que ya habías realizado antes para hacer la vista. Ahora vamos a proceder a el corte, o sea, cómo vamos a cortar este bolsillo. Esta es la parte más delicada de la elaboración de este bolsillo, y vas a necesitar dos tipos de tijeras, una muy pequeña con una punta bien afilada. Entonces empiezas abriendo el bolsillo con una pequeña tijera, y cuando vayas a hacer la esquina ahí vas a utilizar un pulidor que tiene una punta bastante afilada. Ahí vas a hacer el triangulito, pero el piquete final lo haces con un pulidor con una punta bien afilada para que no te pases del punto y el bolsillo no se te vaya a zafar. Con mucho cuidado de no cortar la costura que está haciendo el ángulo del bolsillo. Esa tijera es importante a la hora de la elaboración. Si no la tienes, es importante que la consigas para que el bolsillo te quede bien industrial, de la manera como se hace en las fábricas de pantalones de hombre. Ahora sí vamos a voltear las vistas
Y esas vistas, una vez que las voltees, vas a notar que ya queda el bolsillo totalmente cuadrado y totalmente armado. ¿Por qué? Porque le metimos el interlón, que va a ser como la armadura de este billete. Entonces esto queda totalmente armado, como si ya estuviera planchado. Ahorita pues viene la operación que consiste en ya fijar las costuras laterales. Aquí estamos cosiendo los triangulitos, que son los que van a reforzar los ángulos del bolsillo. Entonces hacemos la costura y pasamos inmediatamente por la parte de abajo para definir el 10 y que ya el 10 quede totalmente armado. Ahora vamos a fijar la vista al fondo del bolsillo. Esa vista no puede quedar suelta porque después entonces se va a voltear en la medida que se voltee el bolsillo. Cerramos el forro del bolsillo y cortamos los excedentes. Se cortan los excedentes de tela y luego sí volteamos y el bolsillo queda totalmente forrado. Tú lo puedes hacer fileteado, pero en este caso cuando es un pantalón así como muy fino, esos fondos deben ir totalmente forrados. Ahora sí vamos a asegurar el ribete superior para que quede totalmente sellado en la parte superior y luego pasamos la costura final que lo va a fijar a la cintura del pantalón y ya tenemos el bolsillo.